Aló, buenos días. Buongiorno, ¿cómo es don Joseph? Buongiorno. ¿Qué carga don Joseph? Inglés, ¿qué es eso? Italiano, todo así aquí. Bueno, hermanos, gracias a Dios por esta mañana y porque podemos compartir acerca del Señor. ¿Qué era? Bien, todo bien. Primera de Pedro, hermanos, vamos a estar compartiendo hoy, domingo, en este ratito y el próximo. Hoy la primera epístola o la primera carta de Pedro y el próximo domingo compartiremos la segunda. Así que los invito a abrir sus Biblias, por favor, en primera de Pedro. Traigo mucho material, vamos a ver cómo redimimos el tiempo, o por lo menos abordamos las cosas principales. Señor, acompáñanos en esta mañana y háblanos a través de tu palabra, por favor, Señor. Que podamos ser confortados, fortalecidos y que nos puedas hablar, Dios, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Dice Pedro en el primer versículo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Están dispersos. Dispersión en Ponto, en Galicia, en Capadocia, en Asia y en un lugar que se llamaba Bitinia. Bueno, es muy interesante. Una de las cosas que más llama la atención de Pedro es que era un pescador sin ningún tipo de formación teológica o profesional, pero es un hombre, cuando los teólogos hacen los comentarios acerca de este libro, que denota la gran sabiduría con la que este hombre escribe. Y la gran conclusión a los que llegan todos, y podemos concluir también nosotros, es que es una persona que tuvo un encuentro personal con Cristo, que está llena del Espíritu Santo, y a través de 3 años de compartir con Jesús, definitivamente que hay un enorme aprendizaje en su vida. Un reflejo de lo que somos nosotros, hermanos. Cuando llegamos a los pies de Cristo, el Espíritu Santo nos cautiva, nos toma, y los títulos quedan de un lado y su conocimiento con Dios todo es posible, y su sabiduría cambia nuestro estilo de vida, y aún en los momentos más difíciles Él siempre nos inspira. El contexto es también muy interesante porque se está escribiendo la carta alrededor del año 63, 64 después de que Jesús muere, y ha pasado un acontecimiento muy importante. Todos hemos escuchado en algún momento que Roma prendió fuego, ¿verdad? En el verano se habla de la fecha de junio o julio del año de 1964, Roma prende fuego. Estas ciudades que están mencionadas aquí, Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, son unas de las que también fueron impactadas por las consecuencias de este incendio. Ahora, ¿qué tiene que ver el contexto de este incendio con lo que está pasando en la epístola de Pedro? Pues resulta y sucede que en el Imperio Romano entonces para ellos era muy importante y era un símbolo de su identidad cultural, religiosa y del ser romano, los edificios y las estatuas. Para ellos era algo de vital importancia, y con el fuego muchas de estas estructuras se pierden, y hay una gran inquietud en el pueblo romano. Y entonces una teoría dice que fue un incendio que se ocasionó, no se sabe por quién. Otros lo que dicen es que Nerón efectivamente fue el que armó toda la historia y toda la trama para quemar Roma y poder después construir nuevos edificios. Y la otra, que es lo que impacta directamente la epístola, es que era tanta la inconformidad que había en el pueblo romano, que entonces habían amagos de guerra, de querer levantarse en armas, y había una serie de conflictos contra Roma como tal y contra Nerón. Entonces se levantó el rumor de que habían sido los cristianos
los que habían provocado el incendio. Y a raíz de esto se desata una persecución contra los cristianos. La persecución no consistía solamente en atraparlos y ponerlos en una cárcel, eran torturados. Entonces atrapaban a Gerardo y a Eli, y una de las torturas eran que los amarraban, como no había electricidad en la fecha, los convertían en antorchas humanas para que durante la noche se viera el camino. En otros casos los agarraban y los hacían desmembrados. Habían espectáculos en Roma en donde los leones tenían que comerse a alguien y los cristianos eran el bocadillo de los romanos. Y una de las cosas más, ¿qué pasó, don Joseph? De los leones, perdón, y uno de los capítulos que más me llamó la atención era que los romanos acostumbraban tener perros salvajes, jaurías de perros, y tomaban a los cristianos y los tiraban a los perros y los perros se los comían. Entonces, hermanos, imagínense el sufrimiento que podía estar pasando esta gente. Entonces, el gran tema que Dios a través de Pablo desarrolla en este mensaje es la esperanza en Cristo en momentos de sufrimiento. La esperanza en Cristo en momentos de sufrimiento es lo que Pedro invita, nos llama y nos hace reflexionar. Vamos a tratar de determinar temas y los pasajes más llamativos. Es el mensaje que me han pedido solicitar, doña Elizabeth, y vamos a detectar, son 5 capítulos, algunos de los versos más representativos que nos ofrece Pedro en esta epístola. Y empezamos en el capítulo 3, aquí, capítulo 1, verso 3. Vamos a ver. Vámonos al 6 mejor, que me parece que es donde está el tema central. En lo cual vosotros os alegráis. Cualquiera diría, este Pedro, ¿cómo se le ocurre mandarnos este mensaje, verdad? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La primera gran palabra que llama la atención en medio de una persecución, hermanos, y piense en su prueba, piense en su situación más difícil, en las circunstancias que podemos estar pasando. Pedro le escribe a un pueblo que está perseguido para ser literalmente torturado, desgarrado, crucificado o quemado. Y él les dice, en lo cual vosotros os alegráis. Alegres en medio de la prueba y en medio de una persecución de muerte. El análisis racional y humano nos impide comprender cómo podemos estar alegre en medio de las pruebas. Pero todos estamos claros que la única forma es cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas. No hay otra manera. ¿Cómo trascender las circunstancias y poder ver más allá de la persecución? Situación financiera, enfermedad, desintegración familiar. ¿Cuál es la prueba? Comprender que debemos estar alegres. Y Pedro inmediatamente responde, aunque ahora por un poco de tiempo. La perspectiva teológica es que por un poco de tiempo en esta vida terrenal, en definitiva, tendremos pruebas.
pero la esperanza que tenemos es que nos espera un tiempo eterno al lado de Dios. Cuando Pedro dice, aunque por un poco de tiempo, es porque está poniendo en perspectiva la eternidad que nos espera al lado de Dios. Temas no muy populares: hablar de sufrimiento, hablar de persecución. Pensar que nuestra fe puede ser probada no es algo que siempre se enseña. Es mejor hablar de prosperidad, de triunfo, de que si ofrendamos, Dios nos bendice, y está bien esos temas. Pero Dios abre un espacio en la vida de su pueblo para decirles que sí hay tiempos de sufrimiento, que sí hay tiempos de dolor, que sí hay tiempos en que las cosas se ponen difíciles, que sí hay momentos en que parece que no hay salida. Pero la perspectiva es que, hermanos, estamos de paso. Nuestra fe y nuestra esperanza es que tendremos un momento eterno, inseparable con nuestro Dios. Ese es el mensaje de Pablo. Y dice, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y dice el verso 7, y en algún momento lo hemos comentado, para que sometida a prueba vuestra fe. Claro, si se daban cuenta que eran cristianos, muerte. Si se daban cuenta que eran cristianos, su destino no era nada positivo, agradable. Tuve una discusión el viernes y el sábado. Le comentaba ayer a Hazel, hay una persona en la que trabajo que manda correos masivos, de esos por WhatsApp. Es una persona homosexual y anda promoviendo lo que hemos estado debatiendo y hablando y defendiendo últimamente, el tema de la ideología de género. Y hermanos, me bajé de la cruz y me encanfiné y le mandé un video y un pasaje. Y hermanos, nunca nadie me había ofendido tanto con una respuesta. Y por un momento el diablo me quiso avergonzar. Y cerré mis ojos y dice, Dios, fortaléceme en el nombre de Jesús. Reprendo toda opresión diabólica. Hermanos, me sentí mal. No sé dónde estaba y era un pinche mensaje. Pero el diablo andará buscando oportunidades para avergonzarnos. Y nuestra fe será confrontada. Y por eso dice, mucho más preciosa que el oro. La metáfora es que el oro no viene puro. El oro se toma o del río o de la montaña, donde sea, y el primer procedimiento es ponerlo al fuego, a una temperatura en que se hace líquido. Y el oro se va para abajo y todas las impurezas, la tierra y las piedras van para arriba. Y entonces después se toma el oro puro. ¿Entienden lo que quiere decir Dios? Que somos oro y que las pruebas, hermanos, inevitables y necesarias, y teológicamente a la luz de la palabra, son necesarias para que nuestra fe sea purificada. ¿Hay alguien en prueba? Dele la gloria a Dios. Está pasando por un momento difícil. Crea, aunque no lo entienda, que será por un momento. Vamos al capítulo 2. Busquemos otro versículo en el capítulo 2. Y este que es muy conocido por todos. Capítulo 2, verso 9. Ya lo, doña Patria. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Gracias, mi Padre. Todos conocemos el pasaje. Muy brevemente, vosotros sois linaje escogido. Linaje escogido. Era parte de lo que hablábamos en el mensaje del domingo anterior. Entonces Dios se acerca y sí, elige una nación, Israel como su pueblo, pero también a través de Cristo elige a todos aquellos que han decidido aceptarle como su Salvador, y también hay un pueblo, una nación espiritual. Y Pedro les dice: ustedes son linaje escogido de Dios, son parte de su familia. Ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores nos ha invitado a su palacio, y su promesa es que viviremos en el reino de los cielos y somos su pueblo, con todas las responsabilidades, con todos los derechos y con todas las herencias. En un momento difícil, Pedro les dice: recuerden que son linaje escogido por Dios, real sacerdocio. Y entonces aquí Pedro empieza a ser más detallista, porque la experiencia a la que nos remitíamos era la del Antiguo Testamento, en donde los levitas eran la tribu escogida para ministrar la presencia de Dios, para entrar ante la presencia de Dios. Pero en el momento que Jesús muere y se rasga el velo del templo, el gran significado es que ahora su presencia es accesible para cualquier persona en el planeta Tierra, levita o tico, brasileño o chino, de cualquier parte. Ahora, a través de ese sacerdocio, podemos entrar a su presencia y ministrar su presencia libremente. Y nación santa. Esa santidad no se refiere a que todos somos perfectamente limpios y sin pecado, sino que esa santidad nos hace referencia a que tenemos una relación directa, santa, en el sentido de que Dios es santo, con nosotros, sus hijos, pueblo adquirido por Dios, pueblo adquirido por Dios. Vean, hermanos, los estaban persiguiendo los romanos, su destino era muerte, parecía que no había ni identidad ni salvación alguna, pero Dios lo que les dice: ustedes son mi pueblo, somos el pueblo de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Capítulo 3, verso 1. También vamos a comprender el contexto: deberes conyugales. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también, ese es el contexto, los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pedro entiende que los momentos de prueba no se están viviendo solamente en un contexto de persecución, en un contexto de vida de iglesia, sino también que hay momentos difíciles en un momento de vivir en familia. Hay situaciones en las relaciones de matrimonio que están afectando a estos judíos dispersos
y que están siendo sujetos de persecución en Roma. Y Dios puede ver no solo que hay una situación en el país, sino que hay una situación en los hogares. Y la base del hogar, las relaciones entre esposo y esposa. Y entonces lo primero que Pedro le dice: vean, mujeres, hay que estar sujeta a vuestros maridos. Dice, para que también los que no creen la palabra. Evidentemente habían parejas casadas en lo que espiritualmente llamamos el yugo desigual. Ella conocía de Cristo, él no. Puede haber en el momento del matrimonio una unión civil, una unión en la carne y una unión espiritual. Pero aquí Pedro lo que nos quiere evidenciar es que hay una situación por resolver o apremiante a nivel espiritual. Hay parejas casadas en que al parecer hay un grupo de hombres que no han tenido un encuentro personal con Cristo. No vamos a profundizar en el tema porque eso no nos corresponde. Si la mujer tiene que ser obediente en todo, pues definitivamente no. No debería comportarse haciendo cosas que estén en contra de la voluntad de Dios o los principios del reino de los cielos. Pero entonces Pedro le dice: mire, estos que no creen en la palabra, dice al final del verso 1, capítulo 3, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces Pedro dice: tenemos una situación especial en este hogar. Hay conflictos a nivel espiritual en este contexto. ¿Tiene que ir la mujer a predicarle? ¿Tiene que ir a la mujer a echarle en cara lo que dice la Biblia y reprender a los demonios? Pedro lo que dice es: sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Total y completamente contrario y diferente a nuestra cultura de conflicto, de grite y demás, en paz. Pero veanlo cómo va desarrollando el consejo: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Mujeres que han entendido que en esos momentos de prueba Dios tiene todo bajo control. Que los conflictos no se resuelven con más conflicto y confrontaciones, sino que hay que mantenerse con una conducta respetuosa en el hogar. Verso 3: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Para el pueblo romano y su cultura, que era donde estaban viviendo estos judíos, dependiendo del tamaño del moño o de la forma que se haya peinado la mujer, tenía una posición, un lugar, una forma más llamativa en la sociedad. Era de vital importancia la forma en que se podían peinar. Y entonces Pedro le dice: no practiquemos lo que hacen las mujeres romanas para llamar la atención de sus esposos y llamar la atención de la sociedad. Dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Entendiendo también que habían una serie de adornos y una serie de vestidos que llamaban la atención de los hombres, como sigue pasando hoy en día, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Pedro lo que dice es: mujeres, en sus hogares, no asumamos la práctica de la cultura,
en donde se llama la atención cómo se peina, cómo se viste y cómo se adorna para ganar el corazón de su esposo. Aquí lo importante es la actitud de su corazón, respetuosa y apacible, entendiendo que en el silencio, en una relación santa con Dios, puede cambiar Dios el corazón del esposo. Ese es el mensaje que Pedro nos presenta en estos versículos. Y una vez más, hermanos, haciendo hincapié en que Dios lo que mira es nuestro corazón. Que Dios lo que necesita es el trono del corazón. Que la manera de trascender es cuando Dios gobierna plenamente el corazón en medio de las pruebas y las circunstancias, difíciles. Vámonos al capítulo 4. Vamos a terminar. Capítulo 4, verso 8. Y ante todo, tened entre vosotros, 4:8, ¿estamos? ¿Sí? Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Posibles explicaciones e interpretaciones de este amor que cubre multitud de pecados. Número 1, Pedro entiende que entre las familias hay necesidad de refugiarse unos con otros, y de repente entonces Gera se tuvo que hospedar corriendo en la casa de don Jobses y doña Patri, y empezó la murmuración. Y Pedro lo que les dice: ¿por qué murmuran? Estamos viviendo tiempos de persecución. Vean con amor lo que está pasando. No hay nada de malo. ¿Por qué estamos generando comentarios que no son reales? Posible interpretación número 1. Número 2, efectivamente se encontró un hermano en pecado. Efectivamente, un hermano ha cometido una falta. Y hermano, imagínese usted en un tiempo de persecución, donde están fusilando a los cristianos en la calle, que como ser humano que es, al igual que usted y yo, puede pecar, resbalarse, cometer una falta, y que el mismo pueblo, en lugar de restaurarle, también lo fusile. ¿Estamos siguiendo? Había un contexto difícil, y Pedro les dice: mire, si está en pecado, trátelo con amor, restáurelo, tal y como Jesús nos trata a nosotros. ¿Qué tal si Dios respondiera ante nuestros pecados con la faja y no con cuerdas de amor, como dice la Biblia? Si hay una consecuencia del pecado, claro está, pero Pedro a lo que nos llama es a que el amor cubre la multitud de pecados. Y en número 3, la otra interpretación es que hospedémonos, cuidémonos, compartamos como hermanos junto el amor que Dios nos ha dado, y vivamos como comunidad en amor. Y termino con el verso 5, capítulo 5. Verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos, oigan hermanos, los mismos, se van cumpliendo vuestros hermanos, ¿en dónde? En todo el mundo. Y entonces Pedro les dice, manténganse alerta. El diablo bajo la figura de un león lo que quiere es destruirnos. Anda esperando un zafis nuestro para devorarnos. Manténgase alerta, porque su trabajo es andar buscando presas y nosotros somos su presa. Pero la manera, dice, de resistirle es al cual resistid firmes en la fe. Inicio del verso 8, sobrios y con los ojos abiertos. Verso 9, resistiéndolo firme y teniendo presente que estamos en momentos de prueba y de padecimiento. En momentos difíciles son los momentos en que se prueba la fe. Lo que no debemos hacer es bajar los brazos y dejarnos caer y desmayarnos, porque el diablo, hermanos, nos hace tragados. El mensaje de Pedro es: momentos difíciles, manténgase sobrio. Momentos difíciles, manténgase firme. Y en el nombre de Jesús su vida será fortalecida y venceremos al diablo con Jesús, nuestro Señor, Salvador y protector. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por el mensaje que Pedro nos da para nosotros, su pueblo. Entendiendo que hay momentos difíciles y que hay momentos en la vida en la cual vamos a padecer. En el nombre de Jesús, que tengamos claro nuestra posición en Cristo como real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Y que en los momentos de Dios apremiantes de nuestra vida podamos estar alertas y firmes, porque es la forma en que prueba nuestra fe y es la manera en que a través de tu palabra nos dices que confiando en ti podemos efectivamente vencer al diablo. En el nombre de Jesús, que hoy tu pueblo sea bendecido, fortalecido y sustentado por ti. Y si hay personas con pruebas en esta mañana, pasando momentos difíciles, opera un milagro, Dios. Afirma su fe, restáuralos y anímalos, porque tenemos la esperanza de que esto es una prueba momentánea, que viviremos contigo en el reino de los cielos algún día. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.